Vamos a seguir mirando textos que hablan de la administración, principalmente de las cosas materiales, pero por supuesto son principios que también incluyen otro tipo de dones y equipamientos que el Eterno nos ha dado. Además, el maestro dice que si no habéis sido fieles en las riquezas, ¿quién os dará los bienes verdaderos? O sea, la administración de la economía y todas las cosas materiales que Hashem nos haya entregado para administrar es una condición para poder administrar los dones espirituales. O sea, hay una relación entre nuestra fidelidad en lo material y la fidelidad en lo espiritual. Si no somos fieles en lo que vemos, ¿cómo vamos a ser fieles en lo que no vemos? Entonces, la parte de la administración es muy, muy importante. Si miramos las escrituras, vemos que habla muchísimo de este tema. El que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho. Y como administramos las cosas materiales, así mostramos cómo administramos, qué tipo de administradores somos también en lo espiritual. Y por lo tanto, no debemos menospreciar esta parte de la administración de las cosas materiales. Trabajamos en los dos mundos, ¿verdad? Miramos que el texto de Hebreos 13:16 dice que compartir con lo que tenemos es un sacrificio. Es decir, hay un tipo de sacrificio, es un ministerio de sacrificio, utilizar los bienes materiales de forma correcta. También vimos en la oración del Shema que hay que amar a Hashem con toda la fuerza, meodeja, que incluye también nuestros bienes materiales. Si el amor a Hashem no incluye los bienes materiales, no entendemos bien las cosas de la Torah. En Proverbios 3, 9 y 10 dice que debemos honrar a Hashem con nuestros bienes, con las primicias del fruto de la tierra, y así hay una gran bendición. Entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Vemos aquí la actitud de ser generoso, de honrar a Hashem con las cosas materiales. Y entonces hay un resultado de abundancia según las leyes que Hashem haya puesto en la creación. Vimos también que no es nada malo ser rico. Adán era rico, Abraham era rico, Isaac era rico, Jacob era rico. El pueblo de Israel fue rico al salir de Egipto. El rey David era rico, el rey Shlomo era rico. Pero hay una gran advertencia en las escrituras de cómo administrar las riquezas para no caer en la idolatría de lo material, que se puede conectar con el culto a Baal. Baal significa posesión o poseedor. Por lo tanto, tiene muchísimo que ver con el culto a las riquezas, el culto a las posesiones. Por eso nosotros tenemos que enfocar nuestro papel como administradores en lugar de poseedores. Todo lo que existe pertenece al Creador. De Hashem es la tierra y todo lo que en ella hay. Los cielos y la tierra son suyos. Entonces, si nosotros podemos utilizar
las cosas que hay en la tierra, es porque Hashem nos está dando permiso para administrar, no poseer las cosas que son suyas. Y eso se muestra también en el principio del rendimiento de cuentas. Todas las cosas, incluso nuestras palabras, incluso nuestros pensamientos, son objetos de rendimiento de cuentas. En el día del juicio lo tenemos también en forma escala menor, cada Yom Kippur, una vez al año, que habla, hay varios niveles, tenemos, podemos decir incluso diariamente, debemos revisarnos, hacer una revisión de nuestras actitudes, pensamientos, nuestra administración de las cosas que Hashem nos haya entregado. Entonces tenemos varios niveles de rendimiento, de rendición de cuentas. Pero llegará un día final, el juicio final, cuando tenemos que dar cuenta de absolutamente todo. Absolutamente todo. Y la parte de administración económica es una gran parte de nuestra responsabilidad de cómo hayamos administrado las cosas que Hashem nos haya entregado. Incluso cómo hemos cuidado la tierra, cómo hemos mantenido en un sentido el huerto del Edén, que Adán fue puesto ahí para cuidarlo, para cultivarlo y cuidarlo. Y ahí esto incluye también nuestra forma de tratar con los animales, ¿verdad? Hay toda clase de rendición de cuentas. Ahora, hay una gran advertencia en las Escrituras que si Hashem nos da mucha riqueza, hay una tendencia nuestra de olvidarnos de Él. En Deuteronomio 8 hay un texto bien largo que advierte al pueblo: cuidado, Hashem te va a dar muchísimas bendiciones materiales, pero en esos momentos es muy importante que no te olvides de Hashem, sino que te mantengas en su pacto, en sus mandamientos que yo te doy. Vas a comer y te vas a saciar, y en ese momento tienes que bendecir. Y es el único momento de la Torá que nos obliga, o vamos a decir, que da al pueblo de Israel un mandamiento de bendecir a Hashem. Y dice: bendecirás a Hashem por la buena tierra que te ha dado. Es decir, ese mandamiento es una seguridad muy importante que Hashem ha puesto en el pueblo para no caer en la idolatría de lo material, de la avaricia y del culto a las posesiones, y en el enfoque principal de las cosas que dan satisfacción y placer. Acuérdate de Hashem en esos momentos, cuando tengas el estómago lleno, cuando te hayas saciado. Es el momento de bendecir. Si no bendices a Hashem en ese momento, cuando estés bien, cuando tengas abundancia, es el primer paso a la apostasía. Si miramos en Romanos capítulo 1, vemos que el primer paso a la apostasía es la falta de gratitud. Él tiene ahí una escala de caída en los primeros hombres que se apartaron del Eterno. Y lo primero que vemos es que la gente que conocía a Dios, el primer paso a la apostasía, a abandonar una relación correcta con el Eterno, es la falta de dar gracias. Aquí vemos Romanos 1:21 que dice: pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias. Y luego viene una escala para abajo, son peldaños que van bajando, hasta la apostasía total.
Él está hablando de los tiempos después de Adán, de los primeros hombres, pero también esto es un principio que vemos en cualquier persona que se aparta de Hashem. Y ahí podemos aprender una cosa bien, bien importante. La falta de gratitud y de alabanza es el primer paso al enfriamiento espiritual. El primer paso a perder la intimidad en la relación con Hashem es dejar de dar gracias. Entonces, si no cantas alabanzas, si no exaltas su nombre, no estamos hablando de algo mecánico, tiene que ser algo que salga de tu corazón, algo que tú realmente sientas gratitud por los bienes que te esté dando. Si tú no le das gracias y honra y le sirvas con alegría, con la abundancia de todas las cosas, estás en el primer paso a la apostasía, a perder el contacto espiritual con tu Creador. Y vas a empezar a dar culto a las cosas creadas en lugar del Creador. Y es bien importante entender estos principios. Por lo tanto, la Torá y los profetas advierten bien fuerte contra esta situación. Podemos ver en Deuteronomio 28, 47, estas palabras: por cuanto no serviste al Eterno tu Dios con alegría y con gozo de corazón cuando tenías la abundancia de todas las cosas. Por tanto servirás a tus enemigos, los cuales el Eterno enviará contra ti en hambre, en sed, en desnudez y en escasez de todas las cosas. Él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta que te haya destruido. Aquí vemos abundancia de todas las cosas. En ese momento es el momento más crítico del ser humano. Cuando Hashem te haya bendecido con abundancia de todas las cosas, tanto materiales como espirituales. En ese momento es el momento más crítico, porque hay una tendencia en el ser humano de olvidarse de Dios en ese momento. Por eso está el mandamiento: comerás y te saciarás y bendecirás al Eterno tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Entonces, aquí dice: si no sirves al Eterno tu Dios con alegría y con gozo de corazón, al estar en ese momento de esa abundancia, si no le sirves con gozo y alegría, entonces vas a ser entregado a los enemigos que Hashem enviará contra ti: hambre, sed, desnudez, escasez de todas las cosas, y el yugo de hierro sobre tu cuello hasta que te haya destruido. Mira aquí la gravedad de servir a Baal, porque es el espíritu de Baal que estamos sirviendo cuando no reconocemos que las cosas que tenemos son de Hashem. Si pensamos que somos dueños y no nos vemos como administradores, Hashem va a enviar todas estas cosas sobre nosotros hasta que seamos destruidos. O que hagamos teshuvah, por supuesto. Pero hay que entender estos principios. Ahora, si volvemos atrás y decir: si tengo un yugo de hierro sobre mi cuello, si hay opresión demoníaca, si hay algo que me quiere destruir, si hay demonios que me están atacando, quitando, también incluso rompiendo, causando que se rompan las cosas en mi casa, un montón de maldiciones que me tocan, la mejor manera, y quizás la única, es servir a Hashem con alegría y con gozo de corazón en los momentos más difíciles, en los momentos más oprimidos de nuestra alma y nuestro cuerpo y nuestra economía. Es una clave para salir de la presión, es alabar a Hashem con todo el corazón. También lo vemos en Hechos de los Apóstoles, cuando los Shlichim, Pablo y no sé si era Silas, estaban en el lugar más íntimo de la cárcel cantando alabanzas al Dios vivo, y Hashem abre todas las puertas y hace grandes milagros. Es el momento
más importante de alabar a Hashem cuando estés en abundancia de todas las cosas y cuando estés en cárcel, en opresión de cualquier tipo. Con otras palabras, es el momento de alabar a Hashem siempre. Ok, entonces vemos ahí que la riqueza no es mala, la riqueza viene de Hashem, la abundancia viene del Creador, pero con las condiciones de que reconozcamos quién es el dueño de todo. Y ahí volvemos al pecado inicial de Adán en el huerto del Edén, cuando Hashem le dice, todos los árboles podrás comer, excepto uno, para que sepas que yo soy el dueño de todo. Tú eres administrador. Te he puesto aquí para cuidar, para cultivar y cuidar. Tienes que cultivar los árboles, tienes que cuidarlos y así podrás comer. Estás trabajando para mí. Pero la serpiente vino y causó que el hombre se desconectara pensando que él podría ser Elohim, que él podía ser el dueño de sus decisiones, que él podía desconectarse de la responsabilidad de la administración y ser poseedor de las cosas, y él empezó a comer de un árbol que no era suyo, es decir, el hurto, el robo fue el primer pecado. Entonces él robó de algo que era de Dios, que Hashem no le había permitido comer, y por eso toda la humanidad cayó en pecado por causa de Adam Harishon. Ahora, en Proverbios 3:16 vamos a leer algunos textos que hablan de la importancia de administrar correctamente. Larga vida hay en su mano derecha, aquí habla de la sabiduría, en su mano izquierda riquezas y honra. O sea, la sabiduría da riquezas. Es decir, necesitamos el espíritu de sabiduría para administrar las cosas correctamente. Si tú tienes dinero para comprar comida, Hashem te ha dado dinero, estás trabajando, recibiendo dinero, un sueldo, y tú estás escogiendo entre un producto que en un lugar valga mucho y otro producto que en otro lugar valga menos. ¿Por qué estás comprando en el lugar donde vale más dinero? ¿Por qué gastas dinero en cosas que no son importantes y que valen mucho dinero? Necesitamos sabiduría para gastar correctamente, para que las riquezas no se agoten rápidamente. El secreto para ser rico no es ganar mucho, sino gastar poco. Fueron palabras de mi padre de bendita memoria. El secreto de ser rico no es ganar mucho, sino gastar poco. Saber administrar, saber utilizar los recursos que Hashem me ha dado. Ese es el secreto a la riqueza. Proverbios 10:4 dice, pobre es el que trabaja con mano negligente. Si trabajas con pereza, no haces un trabajo bien con tus manos, te vas a volver pobre. Si tú tienes un trabajo, sé bueno en tu trabajo. Sé cuidadoso. Trabaja con fuerza, esfuérzate, no seas perezoso. Si eres perezoso en tu trabajo, vas a volverte pobre. Dice, mas la mano de los diligentes enriquece. Si trabajas bien, vas a tener riquezas. El que recoge en el verano es hijo sabio. Es decir, en el tiempo de las producciones en el campo, cuando el campo produce fruto, así es en Israel. El que recoge en el verano es hijo sabio. El que duerme durante la siega es hijo que avergüenza. No es el momento
de estar ocioso, de estar durmiendo en los momentos cuando hay producción en el campo. Proverbios 21:17 dice: el que ama el placer será pobre, el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. Vemos aquí la advertencia contra los placeres. No gastes tu dinero en placeres, porque serás pobre. No gastes tu dinero en mucha comida o en comida rica, comida cara. Busca la forma de comer sin que cueste mucho. Los ungüentos, los perfumes. No gastes dinero en perfumes carísimos. Si tú gastas tu dinero en estas cosas, en los placeres, no te enriquecerás. Y hay que tener mucho cuidado en no ser engañado por las propagandas del mundo y el estatus. Sí, hay muchas bebidas. En México, por ejemplo, la gente sabe hacer bebidas de los frutos naturales del país. En México tienen unas bebidas fantásticas. Y la gente va y compra Coca-Cola. Es una locura. ¿Por qué consideran la Coca-Cola como mejor que las frutas del país? Por dos razones: por el estatus y por el gusto, por el azúcar que tiene. Pero hay que ser sabio. No gastes dinero en Coca-Cola cuando tienes cosas mucho mejores que no valgan tanto. Vamos a leer Proverbios 23:4. No te fatigues en adquirir riquezas. Deja de pensar en ellas. O sea, no debes esforzarte para ser rico. Tu enfoque no debe ser conseguir riquezas materiales. Abraham fue rico, pero él no buscaba las riquezas. Él buscaba hacer la voluntad de Dios. Como está escrito, busca primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán dadas por añadidura. El hecho de que Abraham Avinu pudiera ser tan rico y Hashem pudiera bendecirle tanto fue porque su enfoque no fue hacerse rico. Su afán no fue tener riquezas materiales. Y una persona que busca los valores espirituales y busca la voluntad de Hashem, cueste lo que cueste, Hashem le puede dar muchísimas riquezas. Pero ahí está el peligro también, como hemos leído en la Torah. Cuando Hashem empiece a bendecirte económicamente, tú tienes la gran tentación de olvidarte de Hashem, de empezar a gastar las riquezas en placeres, de malutilizarlas, de administrar de forma incorrecta, no consultar con el dueño de las riquezas antes de tomar decisiones de cómo gastar el dinero. El dinero no se gasta conforme al cerebro humano solamente, aunque sí Hashem nos ha dado sabiduría, pero hay que tener siempre el corazón abierto para consultar con el Espíritu de Hashem. No es el dinero que manda lo que tenemos que hacer, es el Espíritu de Hashem, porque todos los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Y incluso también en la administración económica. No puedes desconectarte del Espíritu de Dios para gastar dinero como te dé la gana. Entonces no estás haciendo una administración correcta delante de Hashem. Tú no eres dueño de tu dinero, tú eres administrador de los bienes de Hashem. Y mientras que nosotros tomemos decisiones desconectadas de Hashem, estamos poniéndonos como Elohim, haciéndonos Dios, pensando que nosotros podemos administrar y mandar sobre las cosas materiales en lugar de ser obedientes y buscar a Hashem y preguntarle siempre: ¿tú quieres que yo gaste en esto? ¿Cómo quieres que administre esto? Entonces, esta es la actitud de un ser humano correcto, que siempre está en conexión con Hashem. Y ahí está realmente, se muestra quién es tu Dios. Hemos visto, y lo hemos mencionado antes,
que las dos fuerzas más importantes en Israel fue el culto a Baal y el culto a Ashterot o Astarte. Cuando Eliahu, el profeta, enfrentó era la situación quizás más crítica de toda la historia de Israel. Solamente había 7,000 hombres que no habían doblado las rodillas ante ese ídolo. 7,000 en todo Israel, que era el remanente fiel a Hashem, que nunca se habían inclinado ante Baal. En ese tiempo, Eliahu enfrenta al rey, la reina y los falsos profetas y todo el pueblo en el Monte Carmel, y él está atacando estos dos poderes, el poder de ser dueños y el poder del sexo libre, el poder de Baal y el poder de Ashterot. Y esas dos fuerzas son las que dominan el mundo hoy. Y si nosotros somos parte del ministerio del profeta Eliahu, que es el que va a restaurar todas las cosas antes de la venida del Mesías, tenemos que enfrentar estas dos fuerzas espirituales, los profetas de Baal y los profetas de Astarte. Y ahí nosotros tenemos que ser libres de todo tipo de administración en la que nosotros pensemos que nosotros somos dueños. No soy dueño de nada. Soy administrador. Hasta de lo más pequeño, hasta del tiempo, hasta los minutos. El tiempo no me pertenece. El tiempo es de Hashem. Él ha creado todo y yo no puedo dominar. No puedo ser el dueño de mi tiempo. Tengo que consultar a Hashem. ¿Qué quieres? ¿Cómo quieres que yo administre tu tiempo que me estás dando? ¿Cómo quieres que yo administre las cosas que me estás dando? Las personas que me estás dando. Los talentos que me estás dando. ¿Cómo quieres que yo administre lo que tú has puesto en mis manos? Si tienes esta actitud y te sometes a él, vas a vencer sobre el espíritu de Baal. Pero el momento cuando pienses, voy a tomar una decisión sin que Hashem esté en medio, voy a usar mi dinero como a mí me gusta, ya estás inclinándote ante Baal. Cuidado con ese espíritu. Tenemos Proverbios 30, versículo 7. 2 cosas te he pedido, no me las niegues antes que muera. Aleja de mí la mentira y las palabras engañosas. No me des pobreza ni riqueza. Dame a comer mi porción de pan, no sea que me sacie y te niegue y diga quién es el Eterno. O que sea menesteroso y robe y profane el nombre de Dios. Ahí vemos palabras sabias de una persona que entiende el peligro de la abundancia y el peligro de la pobreza. En Eclesiastés 5, versículo 9 hasta 19 tenemos un texto bien largo sobre este tema, también del sabio Shlomo HaMelech. Dice, mas el beneficio del país para todos es que el rey mantenga cultivado el campo. El que ama el dinero no se saciará de dinero. Mira lo que dice aquí. El que ama el dinero no se saciará del dinero. Aquí tenemos el espíritu de la avaricia. Amor al dinero es raíz de todos los males, dice Shaliach Shaul. Si es raíz de todos los males, el amor al dinero, tenemos que realmente ser cuidadoso con esa raíz para que no entre en nuestras almas. El que ama el dinero va a tener problemas grandísimos. Además está escrito que ningún avaro heredará el reino de Dios y el Mesías. Si amas el dinero,
no puedes ser salvo. Palabras no mías, sino de un emisario de Yeshua, el resucitado. Aquí dice el rey Salomón, el que ama el dinero no se saciará de dinero. Y el que ama la abundancia no se saciará de ganancias. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, aumentan también los que los consumen. Así pues, ¿cuál es la ventaja para sus dueños sino verlos con sus ojos? Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho y coma poco, pero la hartura del rico no le permite dormir. Hay un grave mal que he visto bajo el sol: las riquezas guardadas por su dueño para su mal, cuando esas riquezas se pierden por un mal negocio y él engendra un hijo, no queda nada para mantenerlo. Como salió del vientre de su madre desnudo, así volverá, yéndose tal como vino. Nada saca del fruto de su trabajo que pueda llevarse en la mano. Tú no puedes llevarte nada de las riquezas materiales cuando mueras. Y también esto es un grave mal, que tal como vino, así se irá. Por tanto, ¿qué provecho tiene el que trabaja para el viento? Además, todos los días de su vida come en tinieblas, con mucha molestia, enfermedad y enojo. He aquí lo que he visto y que es bueno y conveniente: comer, beber y gozarse uno de todo el trabajo en que se afana bajo el sol en los contados días de la vida que Dios le ha dado, porque esta es su recompensa. Igualmente, a todo hombre a quien Dios ha dado riquezas y bienes, lo ha capacitado también para comer de ellos, para recibir su recompensa y regocijarse en su trabajo. Esto es don de Dios. Aquí vemos dos actitudes. Una actitud es el afán por las riquezas. El que quiere ser rico, el que ama la riqueza, ese hombre está mal. Pero tenemos el otro, el que trabaja, el que consigue bienes y puede disfrutar de los bienes y regocijarse de su trabajo y, por supuesto, dar gracias a Hashem. Y eso no es malo. O sea, las riquezas en sí no son malas. Es cuando las riquezas se vuelven el afán, el Dios de nuestro corazón. Y son muy peligrosas. Pero si logramos, como Abraham, Isaac y Jacob, mantener una actitud correcta hacia las riquezas, poniendo a Hashem siempre primero, alabándole, dándole honra, consultándole para administrar las riquezas correctamente, dando el diezmo como señal de que nada es mío, sino todo es de Hashem, entonces Él nos permitirá también disfrutar de sus bienes que nosotros tenemos. Y eso es don de Dios. Comerás y te saciarás. Y bendecirás a Hashem. Con esa actitud, sirviendo al Eterno, poniendo el bienestar material en segundo plano, Hashem nos va a conceder muchísimos placeres naturales, materiales. Y mientras que mantengamos el foco en lo celestial, el reino de Dios y su justicia, Él nos puede vertir riquezas hasta abundancia, como Abraham, Isaac y Jacob. Eran todos ricos, porque su corazón se mantenía fiel a Hashem. Y esa es la gran diferencia. ¿Dónde está tu corazón? Así que el rey Shlomo dice aquí, hay un hombre que no puede dormir bien, que siempre se afana por sus riquezas, y hay otro hombre que lo que Hashem le dé
Él está disfrutando, dando gracias, alabando a Hashem y gozándose en su trabajo, y esto es don de Dios. Si puedes disfrutar de las riquezas y darle honra a Hashem por ello, eso es don de Dios. Vemos en el Salmo 52, versículo 7, dice aquí: he aquí el hombre que no quiso hacer de Dios su refugio, sino que confió en la abundancia de sus riquezas y se hizo fuerte en sus malos deseos. Dios no es su refugio. Sus riquezas son su refugio y estos son los malos deseos. Es una forma de desacreditar al Creador, confiar en las riquezas. Proverbios 11:28 dice: el que confía en sus riquezas caerá, pero los justos prosperarán como la hoja verde. Con otras palabras, el que confía en las riquezas no es justo. Aquí hay una contradicción. Los justos prosperarán. Son aquellos que no confían en sus riquezas. ¿Dónde está su confianza? Tú lo sabes. Primera de Timoteo 6. Versículo 5 en adelante, la segunda parte. Algunos suponen que la piedad es un medio de ganancia, entiéndase ganancias materiales. También podemos usar ganancias de poder, de influencia, de popularidad, lo que queramos. Algunos piensan que la piedad es un medio de ganancia, pero la piedad en efecto es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Mira lo que pone: contentamiento, estar contento con lo que uno tenga. No tener afán por poseer o por tener. Cuando uno sirve a Dios de esta forma, Hashem no tiene problemas en enriquecerte, porque sabe que tú siempre vas a poner las riquezas debajo de tus pies. Como en el cielo, el oro es la calle. Está debajo del pie, no está en tu corazón. Porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Y si tenemos que comer o con qué cubrirnos, con esto estaremos contentos. Aquí tenemos el nivel que las Escrituras ponen para estar contentos. Si tienes para comer y cubrirte, eso incluye ropa y casa, porque la casa es una extensión de la ropa. Para cubrirte. Si tienes comida, ropa, casa, ahí tienes que estar contento. Todo lo demás son bonos. Hashem te está dando más. Pero, por supuesto, vas a estar contento con lo otro también. Pero eso es porque te está dando más de lo que realmente necesitas. Si tienes lo básico, aquí está lo básico. Comida y refugio para tu cuerpo. Ahí, si Hashem te da eso, ya tienes lo que necesitas. Y no te afanes por más. Ahora, si Hashem te da más, dale gracias, honra, gloria. Porque te está dando en abundancia mucho más de lo que necesitas. Bendito sea su nombre. Pero los que quieren enriquecerse, ¿tú quieres enriquecerte? Estás en peligro. Los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Mira qué palabras. Los que quieren enriquecerse. ¿Quieres enriquecerte? Mejor que no estés en Qum, porque aquí no es un lugar para los que quieren enriquecerse.
este es el lugar para los que buscan el reino de Dios y su justicia. Y si Hashem nos enriquece, Baruch Hashem. Y si no, también Baruch Hashem. Pero no buscamos las riquezas. Buscamos fidelidad en la administración económica. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Satán entra donde él ve que hay una puerta de amor al dinero en tu vida. Es una de las puertas donde entran los malos espíritus en nuestras almas cuando empecemos a buscar riquezas, cuando empecemos a amar el dinero, tener afán por enriquecernos. Ahí entra el espíritu maligno porque es el espíritu de Satanás. Así que tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. ¿De qué cosas? Del amor al dinero. De querer enriquecerte. Huye de estas cosas. Tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Huye. Es decir, aléjate de eso. Estamos hablando de actitudes de querer enriquecerse y amar al dinero. Hay que tener mucho cuidado en el corazón de no caer en esto, el culto a Baal. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Eso es lo que tenemos que buscar. Esto es lo que tenemos que perseguir. No hacernos ricos y servir las cosas materiales. Marcos 10, 17. Cuando salía para seguir su camino, vino uno corriendo y arrodillándose delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Yeshua le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Tú sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y él le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Yeshua, mirándolo, lo amó y le dijo: una cosa te falta. Ve y vende cuanto tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque era dueño de muchos bienes. El texto no dice que era administrador de muchos bienes, era dueño de muchos bienes. Aquí este joven tenía la oportunidad de su vida para ser liberado del espíritu del culto a Baal, de ser dueño, de tener riquezas para mí mismo, de considerar que esto es mío, en lugar de entender que esto es de Hashem y yo soy solamente administrador, no dueño. Yeshua vio su corazón, le amó, y además cuando él menciona los mandamientos, él cita de las 10 palabras, de los 10 mandamientos, y añade una cosa que tiene también que ver con las cosas materiales. No defraudes. Eso no está en los 10 mandamientos. No hurtes. No defraudes. Entonces, él busca otro mandamiento de la Torá y lo incluye en los más importantes. ¿Por qué? Porque quiere ayudar a este joven a ser libre en su corazón del amor al dinero. Quería liberarle del culto a Baal en su corazón. Tenía la oportunidad de su vida de ser liberado de este espíritu que le estaba atando para no ser libre para servir a Dios. Vende cuanto tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. ¿Qué es esto? ¿Esto es un mandamiento para todos? No. Este es el mandamiento para un hombre que tiene problemas
de avaricia. Él tiene que ser liberado, igual que un drogadicto. Tiene que dejar de beber o de drogarse totalmente, hasta desintoxicarse. Luego puede probar algo de alcohol, pero si eso le es demasiado tentación, no puede. Aquí tenemos un hombre que está sirviendo a las riquezas. Tiene amor a las riquezas. Y Yeshua le da la oportunidad de ser libre. ¿Cómo ser libre? Vender todo. Y entender que la riqueza no se pierde. Aquí vemos que la promesa, y es un hecho, no es una promesa, es un hecho. Tendrás tesoro en el cielo. En el momento de dar a los pobres, se ingresa automáticamente en el banco celestial. Y ahí está la riqueza. Entonces se trata aquí de probar la fe del joven para ver si él cree en Dios. Si él cree en los principios divinos, en los principios espirituales. Porque si tengo un tesoro en el cielo, si tengo una riqueza en el banco celestial, esa riqueza está a mi disposición en los momentos de necesidad. Ahora, en este mundo, no solamente en el mundo venidero. Eso es un principio importante que tenemos que entender. Que si tengo un tesoro en el cielo, esa riqueza celestial que tengo ahí ahora mismo no está guardada solamente para el mundo venidero cuando yo tenga la resurrección, sino Hashem puede transformar esa riqueza celestial en riqueza material en los momentos de necesidad material que yo tenga aquí. Y eso es un asunto de creer en Hashem. Como dice el proverbio, el que da al pobre le está prestando a su creador, al creador del pobre. Si tú das dinero al pobre, estás prestando al creador del pobre. Y si prestas a Dios, pues mira, te va a devolver. Y te va a dar en los momentos de necesidad. Si no tienes nada en el cielo, vas a tener problemas en los momentos de crisis. Pero si tienes un tesoro en el cielo, Hashem te transformará eso en bendiciones materiales en los momentos de necesidad. Y esto es un asunto de fe y confianza que Yeshua quería enseñar a este joven. Vende, ¿cuánto tienes? Y dalo a los pobres y tendrás, en ese momento tendrás tesoro en el cielo. Y Hashem te lo va a dar, te va a dar también. En otro lugar dice que el que abandona por causa mía las cosas materiales tendrá 100 veces más en este mundo y en el mundo venidero vida eterna. Eso es importante entender, que no es una pérdida obedecer a Yeshua en este momento, sino es una inversión a una riqueza muchísimo más poderosa, tanto para el mundo venidero como en este mundo en los momentos de necesidad. Y sigue el texto. Yeshua, mirando en derredor, dijo a sus discípulos: qué difícil será para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios. Mira esto. Qué difícil. ¿Por qué? Porque es otro Dios, otra confianza, otro afán, otra búsqueda. ¿Qué buscas? ¿Para qué vives? ¿Para qué trabajas? ¿Para servir a Dios o servir a las riquezas? No puedes servir a Dios y a las riquezas. Imposible. O sirves a Dios o sirves las riquezas. ¿Pero no puedo trabajar para ganar dinero? Claro que sí, pero no lo haces para obtener dinero. Lo haces porque sirves a Dios. Y Dios quiere que tengas dinero y lo haces por Dios, no por el dinero. El dinero no es tu Dios. Además, cuando vas a tomar una decisión de hacer esto o lo otro, no consultas con el dinero a ver si el Señor dinero te permite hacer las cosas. Consultas a Hashem. Y si Hashem te pide hacer un trabajo, Él tiene que pagar, aunque no tenga dinero. El dinero no es mi dueño. El dinero no es mi Dios. El dinero no es mi Señor. Y no consulto con el Señor dinero para tomar decisiones si voy a comprar algo o empezar un proyecto.
Consulto con aquel que es la fuente de toda bendición. Y si yo sigo a Dios, hago la voluntad de mi Padre Celestial, Él va a proveer para cualquier necesidad en los momentos de necesidad. Lo he visto tantas veces en mi vida y sé que funciona. Lo importante es hacer la voluntad de Dios. Y los discípulos se asombraron de sus palabras. Qué difícil será para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron de sus palabras. Pero Yeshua respondió de nuevo, les dijo: hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el que es rico entre en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿y quién podrá salvarse? Mirándolos, Yeshua dijo: para los hombres es imposible, pero para Dios no. Porque todas las cosas son posibles para Dios, incluso cambiar el corazón de un avaro en un generoso. E incluso cambiar un corazón de alguien que sirve a Baal para que diga Hashem, Hu Elohim, Adonai Hu Elohim, como hicieron en el monte Carmelo cuando el profeta Eliyahu mostró quién es Dios. Y en otra versión dice: los que confían en sus riquezas, que es lo mismo. Los que tienen riquezas, pone aquí, es decir, si ellos se consideran dueños. Aquí trata de la actitud del corazón. Siempre es la actitud del corazón. Acuérdate que Yeshua es profeta. Su ministerio en los evangélicos es el ministerio profético. Hasta llegar a su sufrimiento, que ya empieza a entrar en su ministerio sacerdotal del sufrimiento, del sacrificio. Pero durante sus 3 años y medio de prédica es un ministerio profético. Y el ministerio profético toca los motivos del corazón. Y aquí no es problema de ser rico o no ser rico. Es problema de la relación que uno tenga con las riquezas. O sea, un rico, es decir, un rico que confía en sus riquezas, él no puede entrar en el reino de Dios. Tiene que dejar de confiar en sus riquezas para poder ser salvo. Y este joven rico que confiaba en sus riquezas, yo le di la oportunidad de ser libre de ese espíritu, vendiendo todo y dando a los pobres. Él se hubiera salvado de ese espíritu de culto a Baal, de confiar en sus riquezas, de buscar riquezas, de vivir para obtener bienes materiales. Se hubiera salvado de eso. Pero no quiso porque tenía mucho. Amaba más sus riquezas que los principios de Dios. Y no puedes juntar una cosa con otra. No puedes juntar aceite con agua. Mirándolos, Yeshua dijo: para los hombres es imposible, pero esto es posible para Dios. Bendito sea su nombre. Y dice Pedro, comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Yeshua dijo: en verdad os digo, no hay nadie. Mira estas palabras. Este texto es buenísimo. No hay nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o tierras por causa de mí y por causa de las buenas nuevas, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, en este siglo, en este tiempo, casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras, junto con persecuciones. Este es el bono más grande, persecuciones. Y en el siglo venidero la vida eterna. Pero hay que verlo de otra forma también. A pesar de las persecuciones vas a obtener todas estas cosas, esta abundancia. Pero también por causa de esta abundancia vas a tener persecuciones. Porque la gente va a mirar con malos ojos a tus riquezas. Van a tener envidia de Yitzhak, los filisteos. Y le van a expulsar de su tierra porque él sembró en tierra durante el tiempo de hambre. Eso está en Génesis 26, lo conocéis bien.
En ese tiempo de sequía, cuando Hashem le prohibió bajar a Egipto porque quería ir a Egipto para salvarse del hambre, de la sequía, Hashem le dice, no vayas a Egipto, quédate aquí. Y él sembró aquel año y cosechó 100 por 1. Los rabíes nos enseñan que él calculó cuánto iba a dar el diezmo y él recibió 100 veces más para dar el diezmo. Tanto Abraham dio el diezmo como Isaac, en este caso, por la enseñanza del Midrash, y Jacob dio el diezmo. Entonces el diezmo es antes de la entrega de la Torá, es para todos los hijos de Noaj. Es un principio divino. Si quieres servir a Dios, tienes que dar el diezmo. El diezmo es la forma de mostrar que eres administrador y no dueño. El que no da el diezmo se considera dueño de las riquezas. El que da el diezmo reconoce a Hashem, que es el dueño de todo. Entonces, con el dar el diezmo, estás mostrando de forma práctica que no eres dueño de las riquezas. Y Hashem te puede bendecir mientras que tengas esa actitud. Y si tú entregas y dejas cosas por causa de Hashem o por causa del Evangelio, no vas a ser pobre. Hashem te va a dar 100 veces más. No hay nadie, mira, no hay nadie que haya dejado estas cosas. Incluso personas, tierras. No hay nadie que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. No hay nadie que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. ¿Tú crees que Yeshua está mintiendo? ¿Por qué no le confías? ¿Por qué tienes tanto problema con tu economía? Cuando Hashem te está pidiendo dar una ofrenda, ¿por qué te duele? Porque no entiendes los principios del reino. ¿Y por qué estás atado al espíritu de Baal? No te inclines más, no te arrodilles más ante Baal. Confronta a estos espíritus, confronta a estos profetas de Baal. Tú eres parte del movimiento de restauración de Eliyahu en los últimos tiempos, que tienen que destruir estas actitudes del corazón de las personas. Tú vas a tener casas, hermanos, en medio de persecuciones. Y en el siglo venidero, la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos. Los que son los primeros ahora, en este tiempo, ellos serán los últimos. Y los últimos, los que dejan, los que están dispuestos a entregar lo que tienen, ellos son los primeros. Ahora, si miramos el cuento de Zaqueo en Lucas 18, es muy importante ver que esto del joven rico no es un principio general. Porque en el relato de Lucas 19 se habla de Zaqueo. Y Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré cuadruplicado. Y Yeshua le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él también es hijo de Abraham. Zaqueo no tenía que vender todo y dar a los pobres, porque no tenía esa raíz tan profunda de amor al dinero como tenía el joven rico. Cada uno recibirá el trato que necesite para ser liberado de este espíritu. Zaqueo dice: la mitad de mis bienes, no todo. Y si a alguien en algo he defraudado a alguno, que no es algo grande, o sea, cuadruplicado, calcula bien y verás que si él va a dar 4 veces lo que ha defraudado a alguien, pues no puede ser mucho de sus riquezas que están conseguidas por medio del fraude, porque no hubiera tenido para restituir 4 veces. O sea, Zaqueo no necesitaba vender todo y dar a los pobres para ser liberado de estas actitudes de amor al dinero. Y Yeshua confirma que, aunque no dio todo, él había recibido la salvación. Mateo 13:22.
y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra, mas las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. Vemos aquí una advertencia muy grande en la parábola del sembrador, que el engaño de las riquezas pueden ahogar la palabra. Ten cuidado en esta área. Por eso Hashem nos está probando tanto. Por eso, si tienes problemas económicos, te digo una cosa, es por falta de fidelidad que Hashem te permite pasar por problemas económicos. Si tienes problemas económicos, es por falta de fidelidad. Voy a repetir. Si tienes problemas económicos, es por tu falta de fidelidad en tu administración. Joven fui, ya he envejecido, y no he visto justo desamparado ni a sus hijos mendigando pan. Hashem está probándote a ver si vas a ser fiel cuando tienes poco ingreso, si vas a dar el diezmo o no. Si no eres fiel con el diezmo, cuando tienes poco, cuando te falta, no te va a dar mucho. No puede confiar en ti. Has mostrado con la pequeña administración que no eres fiel. No has dado el diezmo. ¿Cómo Hashem va a confiar en darte millones si no eres fiel con lo poco? El que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho. ¿Cómo va a confiar en ti? Te está probando, te está mostrando, te está dando la posibilidad de rectificar. Tienes necesidad porque Hashem te está probando. Si eres fiel en las necesidades, vas a ser fiel con la abundancia. Si no eres fiel con la necesidad, olvídate de la abundancia. Hashem no te la va a dar. Si tienes problemas económicos, es por falta de fidelidad. El que es fiel, tendrá. El que es fiel, Hashem le honrará. Al que le falta es porque Hashem le está probando. Hashem está intentando sacar una raíz en nuestros corazones para rectificar cosas en nuestras vidas. Sé fiel en lo poco y Hashem te dará mucho. Lucas 12:15. ¿Os acordáis de la mujer que quería dividir una herencia y le pedía a Yeshua que le ayudara? Y dice, no, fue un hombre de la multitud le dijo, maestro, dile a mi hermano que divida la herencia conmigo. Pero él dice, hombre, ¿quién me ha puesto por juez o árbitro sobre vosotros? Es decir, Yeshua no era juez, era profeta. Y les dijo, ahora viene el mensaje profético. Estad atentos y guardaos de toda forma de avaricia. Toda forma de avaricia. ¿Qué es la avaricia? Es el afán por las posesiones en muchas áreas. Porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Su vida no consiste en sus bienes. Esto es todo lo contrario de lo que se enseña en el mundo. Calidad de vida es tener bienes en este mundo, según el concepto mundano. También les refirió una parábola diciendo, la tierra de cierto hombre rico había producido mucho. Y pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas? Entonces dijo, esto haré, derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años. Descansa, come, bebe, diviértete. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche
te reclaman el alma. ¿Y ahora para quién será lo que has provisto? Así es el que acumula tesoros para sí y no es rico para con Dios. Aquí tienes la clave. Tesoro para sí. Rico para con Dios. Incluso en las riquezas materiales. Tú puedes ser rico para con Dios. Puedes hacer lo mismo que Él hizo con una actitud. Esto es tuyo, Dios. Si tú quieres que yo pueda disfrutar de eso, Baruch Hashem. Si no, dime cómo debo usarlo. Puedo dárselo a los necesitados, lo que tú quieras. Esto no es mío, es tuyo. Si soy rico para con Dios, no hay problema. Pero el que es rico y acumula tesoros para sí es un necio. Es un idiota. Jacob, Santiago 5, del 1 al 6, dice, oíd ahora ricos. Y aquí hay que entender, estos no son todos los ricos, y hay que tener cuidado. Algunos piensan, especialmente en el mundo influenciados por el comunismo, que ser rico es igual a ser malo. No es lo mismo. Entonces, Adán era malo, Abraham era malo, Isaac era malo, Jacob era malo, el rey David era malo, Salomón era malo, todos eran ricos, eran malos entonces. No puede ser. Dios es malo porque es rico. No. Ser rico no es lo mismo que ser malo. Ser rico a costa de otros, explorando y sacando y hurtando y engañando a otros para enriquecerse, eso sí que es malo. Y ese tipo de ricos es el blanco de Jacob en esta carta. No son todos los ricos. Por supuesto que no. Ahora, este tipo de ricos hay que cuidarse de ellos y no ser iguales. Oíd ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que vienen sobre vosotros. Vuestras riquezas se han podrido y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y vuestra plata se han enmohecido. Su moho será un testigo contra vosotros y consumirá vuestra carne como fuego. Cuando hablo de moho es porque hay una acumulación, en el sentido de que están ahí las riquezas acumuladas y ahí crece el moho. Porque estoy atesorando para mí mismo. Y dice, este moho será un testigo contra vosotros y consumirá vuestra carne como fuego. Es en los últimos días que habéis acumulado tesoros. Mirad el jornal de los obreros que han segado vuestros campos y que ha sido retenido por vosotros, clama contra vosotros. Ahí vemos este tipo de ricos que sacan riquezas por la injusticia. Este tipo de ricos son el blanco. Y el clamor de los segadores ha llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido lujosamente sobre la tierra y habéis llevado una vida de placer desenfrenado. Habéis engordado vuestros corazones en el día de la matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo y él no os hace resistencia. Ahora vamos a ver otro tipo de ricos en la primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 17. Mira aquí. A los ricos en este mundo. ¿Qué ricos de este mundo? A los ricos en dinero y en abundancia económica, material. Enséñales que no sean altaneros. Pablo está escribiendo a Timoteo cómo debe enseñar en las congregaciones. Y en las congregaciones hay gente rica. Estos ricos no son como los ricos
que Jacob está reprendiendo. Aquí hay otro tipo de ricos. A los ricos en este mundo, o sea, los de la congregación que tienen dinero, que tienen bienes. Enséñales una cosa. No dice, enséñales que vendan todo lo que tengan y den a los pobres. No. No. Enséñales que no sean altaneros, ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios. O sea, aquí está hablando de la actitud del corazón, igual que hemos hablado todo el tiempo. Enséñales a tener una actitud correcta de administradores, no de dueños. Que no pongan su confianza en las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Mira aquí la diferencia. Al que ama la riqueza, al que quiere ser rico, Dios se lo quita. Y le desafía para vender todo y dar a los pobres. Al que considera a Dios como el dueño de todo y sabe que todo lo que tiene no le pertenece, sino es administrador y cuidadoso de hacer las cosas correctas y vivir la justicia, buscar su reino y su justicia, Hashem le está dando riquezas. Y tiene riquezas. Y tiene riquezas no solamente para tener lo suficiente para sus necesidades básicas, sino también en abundancia para que las disfrutemos. Mira, Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. ¿Cuándo? Cuando tenemos las prioridades correctas en nuestros corazones. Entonces aquí vemos el equilibrio de las escrituras en cuanto a los ricos y a la relación con las riquezas. Enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos. La generosidad es la mejor medicina contra la avaricia. El diezmo y la generosidad de los administradores y los que tienen mucho que administrar es la mejor medicina contra la avaricia, contra el espíritu del culto a Baal. Rabbi Akiva dice en Pirkei Avot que el diezmo es una cerca de protección alrededor de las riquezas. El que da el diezmo tiene protección. Si uno es generoso, protege su corazón de la avaricia. El que da el diezmo está protegido. El diezmo no es ser generoso. Ojo, el diezmo es una muestra de quién es el dueño de mis riquezas. Aparte del diezmo puedo ser generoso. El diezmo no es una ofrenda. El profeta Malaquías habla de diezmos y ofrendas. El diezmo es una obligación. Si yo quiero vivir para Dios, nadie está obligado a vivir para Dios, por eso nadie está obligado a dar el diezmo. Pero si quieres vivir para Dios, estás obligado a dar el diezmo. Porque no puedes vivir para Dios y no dar el diezmo. Porque el diezmo es una manifestación de quién es el dueño de tus riquezas. Y si das el diezmo, estás diciendo, todo es tuyo, yo soy administrador, no soy dueño. Aparte del diezmo, das ofrendas y eres generoso y pronto a compartir. Enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir, acumulando para sí, mira esto, acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro. ¿Dónde está la acumulación en este caso? ¿En la tierra o en el cielo? En el cielo. Tendrás tesoro en el cielo porque estás acumulando allí, donde no hay ladrones que destruyen tu riqueza, donde no hay moho, donde no hay cosas que puedan dañar las cosas materiales. Entonces, si tú eres generoso, estás acumulando para ti
el tesoro verdadero, el que no se destruye, el que es eterno, el que también está a mi disposición en los momentos de necesidad aquí en la tierra, de un buen fundamento para el futuro, para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida. Mira aquí, qué palabras tan maravillosas para los ricos en las congregaciones que han entregado sus corazones al Mesías, a Hashem. Y en los momentos de bajar a las aguas, hay que también entender que todo lo que yo tengo ya no es mío. Cuando yo me sumerjo, entro en la Tevilá, entrego mi vida a Hashem, a su Mashiach, yo también entrego mis bienes. Si no incluimos los bienes en la Tevilá, no es una entrega. No es una entrega total. No podemos servir a Dios y las riquezas. También hay que entregar las riquezas. Por eso hay que añadir a las preguntas que hacemos a los que van a pasar a las aguas, si están dispuestos a entregar todos sus bienes al servicio del Eterno. Y no considerarse ya como dueños, sino administradores de los bienes materiales. Si uno no tiene esa actitud a la bajada a las aguas, no entrega su corazón a Hashem. Amarás a Hashem con todo tu corazón, con toda tu fuerza. Me lo deja. En 1 Corintios 5, versículo 10 y 11, tenemos una advertencia tremenda. Dice, 9 podemos leer: en mi carta os escribí que no anduvierais en compañía de personas inmorales o fornicarias, es decir, los que practican el sexo sin estar casados. No me refería a la gente inmoral de este mundo, o los avaros y estafadores, o a los idólatras, porque entonces tendríais que salir del mundo, sino que en efecto os escribí que no anduvierais en compañía de ninguno que llamándose hermano es una persona inmoral, o avaro, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador. Con ese ni siquiera comáis. Un avaro, uno que ama el dinero, llamándose hermano, no tenemos permiso para comer con esa persona en la congregación, en la relación espiritual, como hermanos. No podemos contar como hermano al que ama el dinero. Ahí vemos una gran advertencia. Mira, que pone el avaro juntamente con un fornicario y un idólatra. En otro lugar también dice que la avaricia es idolatría. En 1 Corintios 6:10 dice, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Tenemos que cuidar nuestros corazones sumamente, tremendamente, de no caer en este espíritu de Baal, que es el amor a las riquezas materiales, y considerarnos dueños en lugar de administradores. Efesios 5:3, pero la inmoralidad, o sea, la fornicación y toda impureza, incluyendo la masturbación, o avaricia, ni siquiera se menciona entre vosotros, como corresponde a los santos. Versículo 5. Porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, fornicario, impuro o avaro, que es idólatra, aquí lo tenemos, tiene herencia en el reino del Mesías y de Dios. Ningún avaro que es idólatra tiene herencia en el reino. El que quiere servir al dinero para sí mismo
no puede ser salvo. Colosenses 3:5 dice: por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría, pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora tenéis que desechar estas y otras también, otras cosas también. Entonces, vemos aquí la importancia de discernir entre ser dueño o administrador. Que Hashem nos ayude, que nos libere, que nos revele los motivos de nuestro corazón y que nos muestre si hay algún tipo de fragmento, alguna pequeña raíz. Las raíces son microscópicas al principio y una raíz microscópica puede entrar. Incluso aquí en las tuberías, el vecino enfrente vino una vez aquí y me pidió ayuda. Dice: ¿me puedes ayudar porque no me está saliendo del baño cuando estamos tirando la cadena? Se queda bloqueado. Y miramos la tubería del desagüe y estaba pasando por el jardín. Y la tubería estaba llena de raíces. Era imposible sacar esas raíces a través de líquidos o otro. Había que bajar y con las manos tirar, o sea, agarrar las raíces que estaban dentro de la tubería y sacarlas. Y era un montón de raíces que venían de los árboles. ¿Cómo habían entrado ahí? Porque la junta de los tubos es bien, bien fina. Tiene una goma incluso para que no haya escape. Pero las raíces empiezan de forma microscópica y entran y buscan la forma de penetrar incluso donde hay una goma que es herméticamente cerrada, y busca el agua que está dentro de la tubería que va del desagüe. Y va creciendo, creciendo y tomando control, y al final ya no hay paso de las aguas negras. Y eso es una buena lección para nosotros, que Hashem nos muestre en todo momento, que nos ilumine el corazón para ver si en algún momento haya penetración de esas raíces, aunque sean microscópicas. Y te subrayo otra vez: primero hay que dar el diezmo de todo lo que ganas. Segundo, eres generoso con los que tienen necesidad. Y eso te va a guardar el corazón de toda forma de avaricia. Que Hashem te prospere y te bendiga para que seas como Abraham vino. Amén.